Molière fue una persona en el torbellino. Tú sabrás que le han prohibido el tartufo y que tuvo muchos enemigos, ¿no? Eso es algo que de pronto a veces la historia del teatro nos va ocultando y parece que los clásicos fueron exitosos siempre y vivieron sin problemas. Ibsen mismo, él escribe, por ejemplo, Ibsen escribe El enemigo del pueblo porque le han prohibido 3 obras en el día del estreno: Espectros, Casa de Muñecas y no me acuerdo cuál otra. El día del estreno, prohibida. Y entonces escribe El enemigo del pueblo, que también le prohíben, ¿no? Quiero decirte que en esa época, en las grandes capitales teatrales, Londres, París y otras, se permitía hacer Casa de Muñecas siempre y cuando Nora se arrepintiera y regresara con su marido. Entonces, pues ya no es la obra de Ibsen, ¿no? Ibsen era alcohólico. Se fue de Noruega muchos años, fue a vivir a Roma porque el ambiente de Escandinavia pues, lo asfixiaba. Pero nunca dejó de pensar en su país. Molière también estuvo en el centro de muchas batallas, de muchas tormentas, ¿no? La más conocida es el Tartufo. Fue exitoso porque es un genio. Es un hombre que además supo moverse entre lo cortesano y lo popular. Ese es uno de los grandes méritos. En eso se parece un poco a Shakespeare. El público de Shakespeare podían ser la gente más ignorante, de más bajo nivel, como la gente más culta y más aristócrata posible, ¿no? Tú te acuerdas del globo que tiene sus niveles, etcétera, etcétera, y de pie la gente pobre. El caso con Molière es también esta habilidad de poder plantear historias que son recibidas en un rango muy amplio del público. En lo personal, eso es lo que a mí también me interesa, como gente de teatro. No estoy pensando en hacer teatro súper vanguardista, ¿no? No estoy pensando en hacer teatro como se hace en Berlín. Estoy pensando en mi público y en que haya cada vez más espectadores. O sea, no voy a hacer cosas que la gente diga, ¿qué es eso? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Qué significa? ¿No? Sino algo que la gente se divierta, ¿no? Hicimos, por ejemplo, Amores más laberinto en la UNAM. Nos tardamos 4 años en poder levantar ese proyecto, pero lo logramos en la UNAM. Y la gente se divertía mucho. El acuerdo en ese momento con la dirección de teatro de la UNAM fue sábados y domingos a la 1. Yo lo sabía desde que empezábamos, entonces dije, es para un público amplio, que va a pasear los sábados y los domingos, familias. Entonces, bueno, primero aprovecho la habilidad de verso que tienen muchos de los actores que trabajan con nosotros para acercarme. En ese momento me di cuenta al verso más complejo al que yo me había enfrentado. Es más compleja Sor Juana que Calderón de la Barca. Sor Juana es un genio sin comparación. Lo digo en serio, no porque sea mexicana. Hay un profesor español que dice, Sor Juana es española, porque la Nueva España era España. Y si no le gustan mis opiniones, apáguenme. Bueno, se puede decir lo que sea. Sor Juana es producto de un sincretismo, obviamente, ¿no? Está escribiendo como se podría pensar, pero toda su visión del mundo está enriquecida por una cultura de esta tierra. Pero bueno, en todo ese proceso también me serví de, por ejemplo, Paola Izquierdo, que hace cabaret, Fermín Zúñiga, que hizo cabaret. No quiero decirte que hice Sor Juana como si fuera cabaret, pero el tono de complicidad con el público me permitía que la gente se divirtiera. Incluso, porque me decían, ¿de qué edad pueden entrar? Yo decía, bueno, de secundaria para arriba, ¿no? Llegaron a ir hijas de una amiga mía, que una estaba en kinder, la otra estaba en primero de primaria, y es mi amiga, si déjanos pasar. Y ellas estaban encantadas
no sé si te acuerdas de Amores más laberinto, de la idea de que los príncipes se estén robando a la princesa equivocada. Y si se iban a besar o no se iban a besar con la equivoca. Entonces ellas, o sea, algo que para mí es esencial en el teatro clásico, en verso particularmente, es que la acción aclare. Porque mucha gente me decía, ¿y tú crees que la gente está entendiendo? ¿El 100%? Había ensayos, Marisol, en donde se paraba el actor y dice, maestro, no estoy entendiendo lo que digo. Y había que volver a analizarlo. Porque si no entiendes lo que dice, pues no puedes decirlo. Y no puede entenderlo el espectador. Entonces, yo les decía, no están entendiendo, pero son figuras muy complejas, de un nivel de barroco muy complejo. Entonces, lo que sí es que la acción tiene que aclarar. La acción física, la acción dramática tiene que aclarar la acción literaria, ¿no? Y eso es muy importante, entender que el lenguaje del escenario no es el mismo que el lenguaje del texto. Uno puede entender muy bien un texto y no puedes montarlo. Son dos lenguajes diferentes, vinculados estrechamente. Esa es la maravilla del teatro, ¿no? Entonces, con Molière, pues es un poco más fácil porque está en prosa, pero sigue siendo pues un autor que nos habla, que critica a las sociedades. Tendremos que recordar que la comedia es el género de crítica social por excelencia, ¿no? Desde los griegos, desde Menandro, incluso antes de que nazca la comedia, con la farsa, con Aristófanes, ya se inclina a la crítica social, ¿no? Entonces, cuando Molière, que es un hombre crítico, empieza a criticar, por supuesto, lo que es curioso es que esos defectos estén aquí. Y hay un elemento más que no me has preguntado, pero que te voy a decir, el elemento del estilo, ¿no? Con frecuencia, sobre todo cuando uno está dando clases, tanto en el CUT como en la ENAT, el tercer año es el año en donde se trabaja estilo. No porque el realismo que se trabaja en segundo no sea un estilo, sí es un estilo, aunque haya maestros que digan que no. Es el estilo que trata de que las acciones correspondan a la realidad. Y entonces cuando la gente dice, ¿cómo? Pero estás montando Molière, que es una comedia, y la comedia es un género realista, ¿por qué se estiliza? Porque es otra época. Dice Peter Brook, no sabemos cómo se actuaba en el siglo de oro. Lo sospechamos. No sabemos cómo se actuaba con Molière. Lo sospechamos por las ilustraciones, los dibujos, pero no lo sabemos. Con los griegos menos. Mucho de cómo se inventó que se actuaba en esas épocas viene del enciclopedismo para acá, ¿no? Igual que la idea del destino en la tragedia griega es una interpretación de los enciclopedistas. No es como los griegos lo pensaban, ¿no? Hemos construido pues mucho de nuestro conocimiento de la antigüedad a partir de Diderot y de D'Alembert. Y entonces, contemporáneos más o menos de Molière, por supuesto. Y entonces, pues tenemos un poco que quitarnos esto y proponerles una estilización, construir una forma de actuar que pueda estilizar. Por eso, por ejemplo, nos decidimos a no contemporaneizar los usos verbales, ¿no? Sino dejarlo un poco en estos giros antiguos, ¿no? Y a mí me gustan siempre los guiños de anacronismos, ¿no? Como el celular. En Amores más laberinto entraban con lentes oscuros algunos personajes. Y al final, en lugar de disparar a alguien, llegaba con una pistola. Y había mezclilla. Y entonces la gente dice, ¿pero por qué pistola? Pues no vieron que había pantalones de mezclilla. Y que salieron lentes oscuros. Y que, o sea, pequeños detalles, ¿no? A lo largo de... Y pues bueno, la pistola es el colmo, pero además es justo al final. Aquí, bueno, el teléfono celular, ya no quise, porque además, como son muy jóvenes, la gran tentación es hacer chistes fáciles. Estrenamos en Aguascalientes y yo me tuve que regresar porque teníamos trabajo acá.
Y ahora que los vi en el ensayo, ya le habrán agregado 2 o 3 chistes fáciles, de pelvis no, prefiero que la gente no se ría. El actor, sobre todo el actor joven, se siente encantado con que la gente se ría. Y entonces, se ríe, quiero más. Y quiero hacer otro chiste fácil. Y entonces se pervierte el trabajo. Entonces fue llegar y decir, no, este chiste está muy fácil, este es vulgar, eso quítelo. No le agreguen más, de Molière es suficiente, ¿no? Entonces, el trabajo de estilo, de unidad estilística, es otra de las grandes dificultades y de las grandes tareas que uno tiene que emprender cuando topa con el teatro. Otra de las cosas que quiero hacer es hacer un Racine. Quiero hacer una Fedra, la Fedra de Racine. Pero como siempre, el problema es ¿quién te da dinero? ¿No? ¿Quién te da dinero? Yo no sé, a pesar de que tengo muchos años haciendo teatro, yo quiero decirte que en realidad se nos ha apoyado poco. Pero porque nosotros así hemos escogido, no buscar la protección de nadie. Bueno, tenemos amigos, sí. Cuando a David Holguín le pido espacios en el Milagro, me da a veces 4 funciones, como el año pasado. Este año nos dio 4, el próximo nos va a dar 8. Está bien, no es algo que yo diga, ay, somos 4 también. No, o sea, yo le pido, si me da 4, 4. Si me da 8, 8. Si me dice que no se puede, no se puede. Y seguirá siendo mi amigo, ¿no? No es algo que uno, desde nuestro punto de vista, tenga que ganar ni en cenas, ni en fiestas, ni en cantinas, no. He ido muchas veces a las muestras nacionales y veo que ese es el proceso, ¿no? Que la cena y luego se van a la cantina y se hacen como somos súper amigos, y oye, tú dame, yo te voy a dar. Y entonces, ese así no ha sido nuestro estilo. Entonces ha sido como, nos sostiene nuestro trabajo, ¿no? Hemos hecho en estos 30 y casi 40 años, pues cerca de 50 puestas en escena. Y yo te podría decir, financiadas 100% por la UNAM, por Bellas Artes o por el sistema de teatros, 5 o 6. ¿No? Está bien. Brecht decía algo muy chistoso. Creo que ya no estamos saliendo mucho de la entrevista, pero Brecht decía algo muy chistoso, ideológico, que decía, Marx es el espectador de todas mis obras, ¿no? Bueno, era marxista. Y yo pienso algo que es muy particular. Yo tengo como 5 espectadores en mis obras. Una de ellas es mi mamá, que solo estudió hasta 6º de primaria. Yo, si a mi mamá la divierte, le interesa, le gustaba mucho leer, pero solo estudió hasta 6º de primaria. Entonces, uno de los espectadores que está sentados en mi sala mientras yo monto una obra es mi mamá. También el maestro Mendoza, ¿no? También Marx, porque yo sí digo, tenemos que seguir pensando socialmente, críticamente, ¿no? Entonces sí hay ahí como varios espectadores que están sentados en la oscuridad mientras yo trabajo pensando, hay que ser rigurosos estéticamente, lo más que se pueda, hay que ser críticos, pero además hay que trabajar para un amplio abanico de personas, no para la gente de teatro. Yo digo, yo no hago teatro para gente de teatro, sí. Hago teatro para que cada vez venga más gente al teatro, ¿no? Que les guste y que digan,